Mateo capítulo 5. Quiero que respondamos a la pregunta: ¿quiénes son los bienaventurados? Que de hecho son pobres y lloran. Vamos a detenernos hoy y vamos a tratar de analizar las bienaventuranzas. Hemos iniciado esta serie del reino, ya llevamos más de un mes predicando el reino y hemos puesto parámetros y hemos hablado de cómo Jesús se antepone ante la estructura que gobernaba en Israel, la estructura que gobernaba lo que es el gobierno o el imperio romano. Era una estructura que estaba prácticamente oprimiendo, que estaba literalmente socavando, matando la vida de las personas. Y por eso aprendimos que Jesucristo nace en un contexto donde el emperador, al igual que Herodes, van a tener que enfrentarse a un Jesús que trae un nuevo gobierno, un gobierno que se antepone al poder humano, un gobierno que se antepone a la injusticia. Y ahora Jesús nos presenta un gobierno que trae esperanza, un gobierno de igualdad, un gobierno de justicia, un gobierno donde los últimos son los primeros y los que se creían primeros serán los últimos en la forma religiosa, en cómo Jesús lo viene expresando. Aprendimos cómo Juan anuncia ese advenimiento de Cristo Jesús trayendo un espíritu nuevo. Es decir, que ante el contexto que están viviendo las personas, que es un contexto de tristeza, de dolor y de angustia, muy similar a lo que usted pueda estar pasando. Porque al contextualizar la palabra, lo que hoy estamos viviendo usted y yo, es un contexto de angustia, de preocupación, de desorientación, de confusión. Hoy hasta las iglesias, por muy grandes que sean a nivel mundial, están sufriendo una etapa de confusión, porque hay que reestructurar lo que es ser iglesia. Todas las iglesias, grandes, pequeñas, todas estamos pasando una etapa donde debemos de priorizar lo que es ser cristiano, lo que es ser parte del reino de Dios. Y es ahí donde hemos iniciado esta serie, donde nuestro único propósito es que usted pueda formar parte de esta bendición enorme que es ser cristiano, de esta bendición enorme que es ser parte del reino de Dios y su justicia. Y hablamos cómo Jesús logra no solamente inaugurar su ministerio, a pesar de que fue llevado al desierto por 40 días. Y vimos cómo Jesús logra vencer como prueba de su reino, que puede vencer cualquier estructura que se le antepone a su espiritualidad, a su ideología, a lo que es ahora la ética que todo cristiano debe de tener. Aprendimos cómo Jesús se antepone al diablo, que es una forma, un símbolo, una figura de lo que es amenaza al sistema, o es influyente a amenazar al sistema y destruir la vida de las personas. Y luego vamos a aprender cómo Jesús termina venciendo. Vimos cómo el diablo se apartó. Y por último vamos a ver cómo Jesús vence a la muerte, porque la simbología detrás del diablo es la muerte. Lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte y al que atemorizaba a todos los humanos. Porque lo que tú y yo tenemos hasta este día es miedo a la muerte. Pero si tú y yo somos cristianos y formamos parte del reino y de su justicia, no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nuestra vida. Es decir, que a través de Cristo ya no estamos separados de Él, sino que en Cristo estamos más cerca de Dios, más cerca a través de Cristo Jesús. Aprendimos cómo en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 16, dice que Israel estaba asentado en tinieblas, estaba asentado en valle de sombra de muerte. Así estaba Israel en tiempos de Jesús. Y hablamos de cómo quizás hoy usted puede estar pasando valles de sombra de muerte,
valles de sombra de incertidumbre, de cómo voy a pagar los recibos, de cómo voy a pagar X cosa, de cómo voy a hacer para poder comprar los alimentos, de cómo voy a poder hacer para poder solventar la enfermedad o los medicamentos que mi vida o con mi familia necesitan. Hoy en esta mañana nos encontramos en una situación de tiniebla, de valle de sombra de muerte, porque ante todo esto muchos siguen poniendo la esperanza en que tal vez esto va a pasar, y es muy probable que la pandemia, que la crisis que estamos viviendo va a pasar. Pero lo que debemos de aprender es que Dios nos está enseñando a que podemos tener la luz de la esperanza. Porque el mensaje que dice en el verso 16 del capítulo 4 de Mateo, dice que Jesucristo apareció como luz en las regiones donde había tinieblas, que apareció como luz donde estaban las sombras de muerte. Es decir, hoy en esta mañana el reino de Dios va a ser luz en medio de tus dificultades. El reino de Dios puede ser luz en medio de tus adversidades, de tus necesidades físicas. Pero para ello es necesario arrepentirnos. Es decir, explicamos la semana pasada que el pueblo de Israel se encontraba en tinieblas de sombras de muerte a causa de la injusticia que el pueblo estaba viviendo. Allá en el profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el verso del 1 al 3, ya vamos a leer Mateo capítulo 5. No vaya a buscar las citas, pero puede anotarlas. O más tarde puede revisar el video y usted puede corroborar las citas. Pero en Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, del verso 1 al verso 3, se nos habla de que Dios tiene un pleito con su pueblo, que Dios está disgustado con Israel. Y la razón por la cual está disgustado es por la avaricia, la codicia, el deseo de poder. Es decir, los líderes políticos y los líderes religiosos en el contexto de Miqueas estaban más empedernidos en adquirir poder, que ese poder los llevó a comenzar a ejecutar juicios de injusticia hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los marginados, socavando todo lo que ellos tenían y convirtiendo al pueblo en un pueblo que más adelante el profeta Oseas, en los primeros 3 capítulos, nos va a decir que es un pueblo que está sometido a tinieblas, es un pueblo que está sometido a servidumbre, y es un pueblo donde las injusticias se cometen no solamente arriba con los poderosos, sino que se cometen hoy con los de abajo. Muy parecido a lo que vivimos hoy con los gobiernos en la tierra. Usted puede ver en cualquier gobierno terrenal, por muy poderoso que sea, los ricos siempre van a querer pisotear, siempre van a querer ver de menos a los últimos. Pero yo les recuerdo que en el reino de Dios, esos últimos se convertirán en los primeros si se arrepienten. Hablamos que arrepentimiento es metanoia. En el contexto del capítulo 4, en el verso 17, es cambiar la mentalidad. Es decir, miren lo que el mundo les ofrece. Yo le hago la pregunta: ¿qué le ofrece hoy el gobierno de El Salvador a usted? ¿Qué le ofrece hoy el partido político en el cual usted muchas veces ha votado y ha confiado? ¿Qué esperanza le ofrece hoy los Estados Unidos? ¿Qué esperanza hoy le ofrece Europa? ¿Qué esperanza hoy le ofrece? Yo tengo mi amigo Eduardo, que yo sé que está sintonizándonos, está en Alemania, y me dice: aquí en Alemania lo tienen todo, pero no son felices, pero lo tienen todo. O sea, el mundo puede ofrecernos todo. Más adelante Jesús va a decir: ¿de qué sirve que el hombre se esfuerce en tenerlo todo y al final pierde su alma? Pero lo que está hablando Jesús es vivir una vida vacía, triste. Porque lo que Jesús nos va a ofrecer es que nos arrepintamos, es decir, que cambiemos nuestra mentalidad, que no miremos más al mundo, que no miremos más cómo el gobierno de este mundo opera o cómo los sistemas religiosos, estructurales, políticos, sociales gobiernan, sino que usted y yo dependamos plenamente del que puede proveernos, del que puede sanarnos. Por eso dijimos que en el capítulo 4, en los versos 22
al 25, ahí claramente Jesús inicia su ministerio sanando toda dolencia, sanando todo lunático, paralítico, ciego, cojo, sanando a todos los que estaban en tinieblas, a todos los que estaban sin esperanza. ¿A causa de qué? De la injusticia. ¿Quién predicó la injusticia? Miqueas, y los profetas nos hablan de ello. De hecho, el profeta Jeremías, del versículo Jeremías, capítulo 7, del verso del 1 al 20, yo le ruego que usted pueda leer Jeremías capítulo 7, versos del 1 al 20. Allí el profeta Jeremías hace un enunciado y una denuncia al sistema religioso que estaba cometiendo grandes atrocidades contra la viuda y contra el huérfano. Por eso es necesario que nosotros como iglesia, que nosotros como ministerio podamos repensar, replantearnos lo que en realidad es ser iglesia hoy. Allí, en ese texto, el profeta Jeremías, al igual que el profeta Isaías, van a hablar de un término el cual significa casa de oración. Más adelante Jesús va a utilizar la cita de Isaías para decir que el pueblo había convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Le hago la pregunta a usted: ¿cómo está su templo? ¿Cómo está su vida? Porque es muy probable que usted, su templo, su casa, se haya convertido en cueva de ladrón. Es decir, que usted le esté robando el tiempo a Dios, que usted esté invirtiendo más en el mundo, que usted esté invirtiendo más en las cosas que no le traen provecho. Pero yo le recuerdo que en medio de la crisis, en medio de su enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que pueda estar pasando, hoy es tiempo no de confiar en las iglesias, no de confiar en que los hombres van a llegar a ayudarle, sino confiar en que Dios va a mover y proveer a las iglesias y va a proveer a las personas para poder ser altruistas, para poder ser solidarios y llevar esa bendición a su vida. Es decir, usted y yo debemos de confiar plenamente, literalmente, no en los hombres, no en la estructura de la iglesia, sino en Dios, en que Dios va a proveer, puede hacer a la iglesia o puede hacer a otras personas, porque muchas veces las bendiciones van a llegar de donde menos tú y yo las esperamos. Por eso Jesucristo se vuelve la alternativa ante el imperio romano, ante la estructura opresora de la religión. En este caso eran los fariseos, los saduceos. En este caso eran Anás y Caifás, sumos sacerdotes en el contexto de Mateo. Y es ahí donde se nos habla que el pueblo de Israel había olvidado tres cosas. Habían olvidado la ley. Es decir, el pueblo de Israel conoce la ley, pero no está viviendo bajo los principios de la ley. Y más adelante voy a explicar eso en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Porque el capítulo 5, donde se nos habla de las bienaventuranzas, nos está indicando el espíritu que debe de haber en la ley. Es decir, los religiosos estaban cumpliendo todos los principios de la ley, pero lo estaban haciendo desde su exterior y no desde su interior. Más adelante explicaré eso. Entonces el pueblo se había olvidado de la ley, o sea, de hacer la justicia. Número 2, habían hecho pacto, habían hecho pacto con Roma, es decir, la estructura religiosa había hecho pacto con los imperios, en este caso era Roma, había alianza con ellos, porque no todos pagaban altos tributos. Por eso más adelante nos vamos a encontrar con Mateo, el discípulo que era un publicano, un recolector de impuestos por parte de Roma. Era un judío, recolector de impuestos por parte de Roma, pero que también este judío estaba oprimiendo a sus mismos hermanos. ¿Ya? Y vamos a ir aprendiendo todo esto. Entonces, estos habían hecho pacto con lo que el profeta Oseas, Miqueas, Isaías o Jeremías va a llamar los amantes. Es decir, muchos hoy nos encontramos en un problema, porque hemos querido llevar una vida tratando de agradar a Dios y al mismo tiempo tratando de agradar el mundo. Y yo sé que es muy difícil. Si usted me pregunta a mí si es difícil, es difícil. Es difícil porque muchas veces nosotros lo hacemos difícil.
La trama aquí es que Dios quiere que tú y yo le sirvamos y le adoremos solo a Él. Porque en el capítulo 4 de Mateo, en la última tentación, donde el diablo le dice, te daré todos los reinos y los gobiernos de la tierra si tú vienes y te postras ante mí. Pero Jesús le dice claramente, no me interesan todos los gobiernos terrenales ni las riquezas terrenales. Dios es Dios de todo, pero le interesa a Jesús que Él sabe que el único propósito aquí en la tierra es de servirle a Dios y de adorarle a Dios. Por eso, cuando iniciamos las bienaventuranzas, el deseo de Cristo Jesús es enseñarle a sus discípulos, enseñarle a aquellos que lo van a seguir, que deben de servirle a Dios dentro del reino y adorar no a la estructura, adorar no al imperio romano, no al sistema religioso, sino de adorar solamente a Dios. Yo le recuerdo a usted en esta mañana que usted y yo solamente debemos de servirle a Dios, de adorarle a Dios. Yo hablaba hoy, antes de iniciar este servicio, hablaba con mi amiga Tania. De hecho, le mando saludos allá a California, mi amiga Tania, y que son gemelas ellas, Tania y Gaby, y hablaba con ellas, con Gaby, y le decía a ambas que este es un tiempo donde nos volvemos solidarios. Son parte de los principios que vamos a aprender dentro del reino. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba matando a la estructura, el pecado que estaba matando al pueblo de Israel, era el pecado disfrazado de injusticia política, religiosa y social. Y por último, había un sincretismo religioso, es decir, este es el contexto. Habían olvidado la ley, o sea, la justicia, habían hecho pacto con Roma, segundo, y en tercer lugar, había un sincretismo religioso, es decir, que en ese sincretismo religioso estaba el pueblo literalmente yendo a la iglesia a alabar a Dios, pero debajo de la mesa haciendo cueva de ladrones el lugar, el santuario del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús trae esperanza. Jesús trae esperanza. Hágame un favor, dile al que está a la par suya, dígale, no te desanimes, Dios trae esperanza a tu vida hoy. Y ese es el mensaje de Cristo. Vamos a leer capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Cuando lo tengas, ahí donde estás, me das un fuerte amén o me escribes amén ahí. Me dices amén. Un fuerte amén, si tú lo encuentras. Mateo capítulo 5. Yo quiero que entendamos quiénes son los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? He escuchado tantos sermones, tantas interpretaciones que son muy buenas, muy alegóricas, pero muy fuera del contexto de lo que en realidad el texto nos quiere decir. Algunos no lo predican como es porque saben que va en contra de lo que ellos creen, en contra de las estructuras. Pero cuando analizamos las bienaventuranzas, comprenderemos quiénes en realidad son los pobres de espíritu y los que lloran, a los cuales Cristo Jesús llama dichosos. Quiero que me acompañe. Vamos a leer Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice así: viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo Jesús su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Quiero que entienda, en el capítulo 4, en el verso 18 al verso 20, Jesús llama a 4 hombres que se convertirán en los primeros discípulos de Jesús. Esos 4 hombres tienen nombre. Uno es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Voy a repetir los primeros 4 discípulos de Jesús: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4 hombres eran pescadores. Hace la semana pasada o antepasada les explicaba yo
que estos hombres eran pecadores, eran pescadores y pertenecían al estrato más bajo de lo que es la tabla de empleos. Es decir, un ejemplo, habían arquitectos, doctores, ingenieros, habían los que trabajaban la tierra, tenían un estrato más arriba, habían carpinteros y por último, en los más de abajo, estaban los pescadores. Los pescadores tenían mala fama, eran personas del vulgo, se les conocía. Pero Jesús llama a 4 pescadores. Es interesante. Estos 4 pescadores pertenecen al estrato más bajo de la tabla de empleos, pero también va a simbolizar a la estructura que había o que gobernaba en Galilea, donde había nacido Jesús. Luego, del verso 23 al 25, quiero que lea conmigo del capítulo 4. Lea conmigo, capítulo 4 de Mateo, verso 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La semana pasada hablamos de 3 cosas. Enseñar no es lo mismo que predicar. Y dijimos que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Son principios que nosotros, que usted y yo debemos de tomar: enseñar, predicar y sanar. Le invito a que pueda ver los videos que hemos puesto o que están ahí para usted, para que usted pueda seguir. No me voy a detener en esto, pero usted puede verlos, lo que hemos predicado sobre ello. Y toda dolencia del pueblo. Verso 24, capítulo 4, verso 24. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha gente. De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, verso 1. Y cuando Jesús vio la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes discípulos? No eran todos los discípulos. Solo los 4 primeros discípulos que él llamó. Y luego dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo a los discípulos, pero la multitud está prestando atención. ¿Quiénes eran esa multitud? Y ahí viene. Los que en el verso 24 están. Los enfermos, los adoloridos, los quebrantados, los lunáticos, los paralíticos. Le hago la pregunta a usted: ¿cómo está su espíritu hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Se siente desanimado? ¿Se siente decaído? ¿Se siente estresado? ¿Se siente estresada, preocupada? ¿Se siente con un ánimo de baja autoestima? ¿Se siente que la vida no tiene sentido? Quizás le ha cruzado por la mente quitarse la vida. Quizás hoy su esposo o su esposa la ha abandonado, la ha tratado mal, sus hijos no están con usted. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente su espíritu? Porque en el verso 3, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se está refiriendo solamente a una pobreza física, económica, sino que también se está refiriéndose a aquellos que por la pobreza, por la injusticia de la pobreza, de la estructura, de la religión, de los gobiernos, que por la injusticia del pecado que ha llevado a este estilo de vida, de donde han sido marginados, rechazados, ha provocado una crisis espiritual, una crisis de donde su espíritu está decaído. Le hago la pregunta a usted: ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente su espíritu? ¿Desanimado? Jesús va a tomar, y yo quiero que me acompañe, Isaías capítulo 61.
quiero que me acompañe. No pierda Mateo, pero quiero que vaya a Isaías capítulo 61. Lo que Jesús va a hacer es lo que allá en Lucas capítulo 4, en el verso 18 dice que Jesús, abriendo el rollo, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí en las bienaventuranzas vamos a entender de dónde Jesús toma del Antiguo Testamento para hacernos entender la justicia de Dios y quiénes son esos bienaventurados. Isaías capítulo 61 verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta hora de la mañana, de la mediodía, no sé dónde está, en Estados Unidos, en California, allá en la Colonia Dolores, en Zulután, en Apopa, Lourdes, Colón, o en Mexicano, donde quiera que tú nos oigas. Si tú estás abatido, esta mañana quiero darte unas buenas nuevas. Quiero darte palabras de buenas nuevas. A tu alma abatida, a tu corazón afligido, a tu corazón quebrantado, a tu corazón que se siente decepcionado, a tu corazón que siente que Dios te ha abandonado, al corazón que se siente abatido, al corazón que se siente acongojado, atormentado, atribulado, a ti que te sientes en esta hora que quieres llorar, que no sabes, te sientes confundido, desorientado, que te sientes que no hayas que hacer. A ti quiero darte buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Jesucristo dijo: bienaventurados, dichoso te convertirás hoy tú en esta mañana, no por tu pobreza que puedas tener, sino porque hay una palabra de esperanza para tu alma afligida. Hay una palabra de esperanza para que ya no sigas confiando en este mundo, que no sigas confiando en la estructura, en los gobiernos o en la religión o en los hombres, sino que tú y yo pongamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Dios todopoderoso, quien nos va a enseñar el camino para poder tener una vida plena, para tener una vida dichosa, para tener una vida de felicidad. Porque la felicidad, como lo va a enseñar la bienaventuranza, no son los bienes materiales. Jesús nos va a decir: bienaventurados los ricos que tienen grandes posesiones. Jesús nos va a decir: bienaventurados los políticos o los gobiernos o los poderosos, porque ellos lo pueden tener todo, pero no gozar del espíritu que va a fomentar Jesús a través de las bienaventuranzas. No te desanimes. No te desanimes. Toca el que está a la par suya y dígale: no te desanimes. Si Jesús pasó 40 días en ayuno, quizás a algunos nos va a caer bien ayunar. Al mal tiempo, buena cara. Pero que tu espíritu no se sienta desanimado. Por eso Jesucristo dice que esos paralíticos, esos lunáticos, esos cojos, esos ciegos, esos que están enfermos, esos que se sienten abatidos, esos, su espíritu está siendo oprimido por una estructura, por una tiniebla, por un valle de sombra de muerte llamado Imperio Romano, llamado gobiernos estatales, gobiernos como el de Israel, que se aprovechaban y cometían grandes atrocidades contra los viudas, huérfanos, desamparados. Contra ellos su espíritu está abatido, pero a ellos Cristo les dice: no importa, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que se encuentran en esa condición, porque hoy encontrarán esperanza. Por eso me llama la atención, porque lo primero que Cristo le interesa, lo primero que Jesús le interesa es la condición física y espiritual. Las dos van agarradas de la mano. Tu condición física y espiritual. No es cierto que hoy que estamos en cuarentena, no es cierto que nos hemos preocupado.
No es cierto que algunos ya entraron en querer salir, en querer... ¿A qué querer salir? Vamos a aprender cómo Jesús nos va a enseñar a ver la naturaleza y decir, si Dios provee para los animales, para el reino mineral, el reino animal, si Dios provee para ellos, ¿cómo no va a proveer para ti y para mí en esta hora? Por eso Él dice, bienaventurados o dichosos los pobres de espíritu, los que han sido atormentados por la injusticia. No te sientas atribulado más. Mire lo que dice Isaías capítulo 61. Sigamos leyendo. Por cuanto el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El reino de Dios nos va a invitar a tomar lo que el Antiguo Testamento, toda la estructura religiosa, política de Israel había desechado. Era la justicia de Dios. Lo que estamos viviendo hoy es causa del pecado. Esta pandemia, esta crisis, esta incertidumbre, esto que estamos viviendo hoy se le llama pecado por la injusticia cometida por nosotros los cristianos, por nosotros los líderes religiosos, por los gobiernos, por los reyes, príncipes, presidentes, porque hemos hecho grandes atrocidades y nos hemos olvidado de la justicia de Dios. Y esto nos debe de hacer recordar que ser iglesia, que ser cristiano, no es cumplir con la tradición de ir a la iglesia, sino que ser cristiano, ser iglesia, es vivir en comunidad, es vivir un reino de justicia, es vivir un reino donde se velen por los intereses de todos y no los personales, no la codicia ni la avaricia que hizo caer a todo el pueblo, y no hubo salvación, no hubo esperanza, todos murieron. Ninguno de ellos experimentó, porque por más que se arrepintieron, no lo hicieron de corazón, hasta que Jesús vino y trajo un mensaje de esperanza. ¿Cómo está tu alma? ¿Qué te preocupa hoy? Con mi esposa hemos pasado noches donde hemos dialogado. Pero ¿sabe qué? Hasta este día, se lo digo yo, seguimos dependiendo de Dios. Y Dios nunca lo va a abandonar. Y Él le dice, si tú te encuentras abatido, si tú te encuentras afligido, si tú te encuentras en luto, no te preocupes. Las buenas nuevas de Cristo Jesús están llegando hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Claro, porque si tú te sientes angustiado hoy puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si tú le permites a Él. Si tú le permites a Él. Metanoia, cambiar tu mentalidad. Esta vida no se trata de ti ni se trata de mí. Esta vida se trata de servirle y adorarle a Él. Usted dirá, pastor, ¿y ser rico es pecado? No, ser rico no es pecado. Más adelante vamos a entender
que cuando Jesús fue puesto en la tumba, dice que había un hombre llamado José de Arimatea, que era rico y discípulo de Jesús. El problema no era la riqueza. El problema era ser rico y ser injusto. El problema hoy no es tener. Nuestro país no es que no tenga, sino que usted puede ver cómo el poderoso quiere en su avaricia y en su codicia abrir, sin importar el bienestar del pueblo, porque en vez de poder ellos abrir y proveer ayuda y ayudarle a usted, a mí, ayudarle al pueblo necesitado, lejos de poner su grano de arena y ayudar, la codicia y la avaricia los hacen pasar por encima de sus necesidades. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios, hubieron ricos como aquellas mujeres, Juana, como lo vimos en el Día de las Madres el domingo pasado. Juana, mujer de Cusa, quien era administrador de Herodes, quien seguía a Jesús y ayudaba con sus bienes. Hubieron personas de estratos sociales altos que pusieron todos sus bienes al servicio de Dios. Pero aquí los pobres no son los pobres económicamente solamente, o los pobres materialmente. Aquí los pobres son todos los que están abatidos, que necesitan consuelo. Por eso dice la segunda: bienaventurados los que lloran. Que esta noche lo estaremos viendo a las 7 de la noche. Estaremos viendo la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Porque los que lloran no solamente son los pobres, también son los que tienen. Y también ellos necesitan de Dios.